Todos bienvenidos, me alegra verlos nuevamente a todos. Vamos a estar compartiendo las escrituras. El que tiene Biblia puede abrir, y si no, si Dante nos ayuda allí. Gracias, Dante. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ver un poco de quiénes somos para Dios. ¿Bien? Casi que Tobías dijo todo ya cuando arrancó, y me ha alegrado porque me facilitó mucho dar esta reflexión. Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a ir conociendo una verdad absoluta que nos hace libres. Génesis 2, 7. Dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, aquí está hablando del hombre. Bien, así que acá hay varios hombres. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, así que lo que hizo Dios fue esto. Del polvo levantó al primer hombre. ¿Cuál fue el primer hombre? Adán. Bien. Así que Dios formó del polvo de la tierra al primer hombre, Adán. Y a raíz de Adán estamos nosotros. Bien. Ahora, esta verdad, dice, si la creemos de corazón, si la creemos, si la atesoramos, si la guardamos, si creemos firmemente, esto nos libera de cuántas cosas que nos dicen, que escuchamos a diario, de cuántas cosas dice. Ahora, también Dios formó a la mujer. Génesis 2:21. Dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué les parece, mujeres? Así que de la costilla del hombre es formada la mujer. Bien, así que con esto quería arrancar así para que por medio de las escrituras nosotros recibamos convicción, para que recibamos esa verdad que nos hace libres, para que recibamos esa verdad que nos ayuda a transitar sobre esta tierra, que hay más incrédulos que creyentes. Bien, y no es tan fácil ser creyente, ser cristiano en esta tierra, no es tan fácil, porque todo esto, dice, nuestra mente es un campo de batalla y en todo tiempo está siendo bombardeada nuestra mente, en todo tiempo, en el liceo, en la escuela, en el trabajo, donde sea, queriendo, el mismo diablo queriendo sacarnos del diseño de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Ustedes creen en la existencia del diablo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Creen? ¿Creen en la existencia del diablo? ¿Dónde se encuentra el diablo? ¿Dónde? Dice la Biblia que el diablo anda por la tierra haciendo lo que hoy está haciendo, llenando la mente de las personas. ¿Por qué Urice, del día, o sea, por qué hay gente que se mata? ¿Por qué hay gente que mata a otras personas? ¿Por qué se ven cuántas cosas hoy en día? Tiene que haber una fuerza contraria que esté llenando la mente de las personas. La mente, Urice, es un campo de batalla. Que solamente, Urice, con Dios vamos a poder lograr vencer. Esa es la palabra, vencer. Vencer. Bien, así que punto 1, somos creación de Dios. Si ustedes creen esto, dice, gloria a Dios. Y si no creen, dice,
¿Qué decirle, Luis? Solamente Dios nomás. Yo tuve mucho tiempo cuando era un poco más joven, también muy incrédulo, pero incrédulo mal, y no creía en la existencia de Dios. Me hablaban de Dios, mi familia me hablaba de Dios, todos me hablaban de Dios, y yo decía, no, si Dios no existe, Dios no existe para mí. Y solamente la misericordia de Dios hice para hoy estar acá. Porque varias veces estuve al borde de la muerte, cuando uno se junta con personas que no quieren el bien para vos, aunque dicen ser tus amigos, no quieren el bien para vos, sino que quieren solamente usarte porque tenés dinero, porque tenés un auto, tenés algo, y quieren usarte. ¿Cuántas veces, Ulises, estuve al borde de la muerte? Y yo sin conocer al dador de la vida, yo sin conocer a aquel que perdona mis pecados, que me da acceso al Padre, que me da vida eterna, solamente la misericordia de Dios, Ulises. Así que está en nosotros, Ulises, si creer o no creer. Somos creación de Dios, y ahí vimos en Génesis 2.7 y en Génesis 2.21. Ahora, pasó algo, Ulises. Génesis 2.17, aconteció algo. ¿Qué aconteció? Génesis 2.17. El 16, perdón, para entender el 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Después que Dios crea los seres, los animales, las plantas y todo, bueno, Dios lo manda al hombre a poner nombre a los animales y todo, y también a cuidar de un huerto, cuidar de un jardín. Ese fue el mandato de Dios para Adán, de cuidar. Miren, dice Génesis 2.16 en adelante. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pasamos a Génesis 3 para ir entendiendo. Así que Dios le dio una orden, ¿no? No comas, porque si comes, morirás. Y el 3 dice, Génesis 3, desobediencia del hombre. Y aquí entra en escena lo que veníamos hablando, el diablo, o Satanás, como quieran llamarlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bien.
Punto 2. Primero, punto 1, somos creación de Dios. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Creen? ¿Creen? Punto 2. A raíz de la desobediencia de Adán y de Eva, todo ser humano quedó bajo maldición. Quedamos bajo pecado. ¿Qué les parece, Ulises? ¿Por qué, Ulises, por qué no nos cuesta decir malas palabras? Brotan. ¿Por qué no nos cuesta mentir? Brota la mentira. Cuando estamos con la sangre en la cabeza, enojados con alguien, somos capaces de agarrar un fierro y dárselo por la cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué, Ulises? Porque somos malos. Está bien que se rían, porque es así, Ulises. Unos más que otros, capaz que unos no, otros sí, pero en esos momentos, Ulises, de enojo, de ira, por eso lo que hablábamos recién, por eso la gente asesina a sangre fría, no tienen compasión de nada. Así que, Ulises, quedamos bajo pecado a causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Punto 3. El pecado. Vamos a Romanos 5:12. Quiero ir rápido porque si no, no me va a dar. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Adán y Cristo. Por tanto, Ulises, ¿les parece si leemos las Escrituras totalmente abiertos a querer aprender? ¿Les parece? O sea, capaz que ustedes dicen, yo no entiendo nada. Todavía me hablas en una versión que no entiendo nada. Está bien que no entienda nada. Pero, ¿qué les parece si hacemos un cachito nomás? Abrimos el corazón y oímos y decimos, ayúdame Dios a entender. ¿Bien? Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿se acuerdan ese primer hombre? Adán. ¿Se acuerdan? Adán. Bien. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, cuando dice muerte, ¿será la muerte física o la muerte espiritual? Espiritual. Bien, la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Va de vuelta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte espiritual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don, que quiere decir dádiva, quiere decir regalo, el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué les parece, Luis? Así que, punto 1, somos creación de Dios. Punto 2, desobedecimos y seguimos desobedeciendo. ¿O no? ¿O ya no? Sí, seguimos desobedeciendo. Punto 3, el pecado, dice, la paga el pecado, la muerte, el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Así que para tener vida, yo tengo que encontrar al que me da la vida, al que fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día. ¿Creen eso? ¿Creen en esa verdad? ¿Amén? ¿Creen? Ya vamos a llegar ahí. Dios quiere que me dé el tiempo. Bien. Así que todo ser humano quedó bajo pecado. ¿Y qué de aquellas personas que dicen yo soy buena persona? ¿Qué le decimos a esas personas? Yo soy buena. No hay bueno, ni uno. Pero ¿cómo le haces entender? Es difícil, es complicado cuando vos te encontrás con esa persona que es amable, que es servicial, que es trabajadora, que es buen vecino, no tiene pleitos con nadie, y vos decís, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hago entender que está destituido de la gloria de toda forma? Me cuesta, y le pido a Dios que me dé la gracia, que nos dé la gracia. ¿Cómo enfrentar a esas personas que tienen modales porque sus padres les enseñaron modales? O sea, están bien formados porque sus padres los enseñaron todo lo que ellos hoy están dando. Pero delante de Dios, dice, es un alma que está muerta espiritualmente. Es un alma que si no corre a Cristo, si no acepta, si no recibe a Cristo, se va a perder por la eternidad. Está destituida de la gloria de Dios, por más buena que sea. ¿Cómo cuesta entender eso? Así que dice, si ustedes en un momento pensaron y dijeron, yo soy buena persona porque yo nunca maté a nadie, nunca robé nada de nadie, nunca hice algo que salía en las noticias, en el Facebook o en la televisión, donde sea. Porque nosotros nos medimos así como seres humanos. Como no salimos en la televisión es porque somos buenos. Pero ¿y qué de las mentiras? ¿Y qué de las murmuraciones? ¿Y qué del chisme? ¿Y qué cuando matamos con la mirada o matamos en el pensamiento? ¿Y qué de todo eso, dice? Por eso dice, delante de Dios estamos completamente desnudos. Dios ve el corazón, ve la mente, ve todo, más allá. Bien, el pecado trae separación, el pecado nos hace enemigos de Dios, el pecado nos lleva a la muerte espiritual, eso es lo que hace el pecado. El pecado nos condena, el pecado nos esclaviza. El pecado, Ulises, es tan silencioso que podemos tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, una familia estable, todos los bienes materiales que tengas. Pero el pecado, Ulises, por dentro mata, esclaviza. Bien. Ahora viene la buena noticia. Esa era la mala. Ahora viene la buena. ¿Saben cuál es la buena? Acá el Nacho sabe. Belén, ¿cuál es la buena? También. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Saben? Sí. Allá también saben. Acá, ¿saben? ¿Cuál es la buena noticia? Se ríen nomás. No sé. Ellos se ríen. Bueno. La buena noticia, Luis. La buena noticia, Marcos 15:25. Ulises,
Este es el único mensaje que puede cambiar nuestras vidas. La Biblia dice que el Evangelio es el que cambia, porque el Evangelio es Cristo, es la buena noticia, Boris. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos y creemos en el Evangelio, que son las buenas noticias, algo viene a morar dentro de nosotros. ¿Ustedes creen? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ustedes no lo ven, yo no lo veo. Pero nuestra vida, Ulises, comienza a dar un giro de 180 grados, a hacer la voluntad de Dios, a amar a Dios, a vivir para Dios. Nos olvidamos de este mundo, no quiere decir que nos olvidemos de la familia, no, sino que nuestra mente está allá, con Dios. Vivimos una vida con Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo aquel que recibe el Evangelio, acepta el Evangelio, es sellado por el Espíritu Santo. Ustedes capaz no lo van a ver, no lo van a sentir, pero van a ser sellados con el Espíritu Santo. Vamos a ir a esa buena noticia. Marcos 15, 25. El título dice Crucifixión y muerte de Jesús. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Acá, Ulises, quise citarle esto para que veamos que la ira de Dios cayó sobre Cristo. O sea, la ira de Dios que era para la humanidad, tendría que caer para la humanidad, cayó sobre el cuerpo de Cristo cuando fue a la cruz. La ira que recibíamos, que tendríamos que recibir nosotros, cayó sobre Cristo cuando fue a la cruz. Por eso hablamos del don, hoy hablamos del don, hoy hablamos del regalo. Dios nos regala la salvación, Dios nos regala una vida nueva si creemos en este mensaje. Es creer y recibirlo y atesorarlo y algo acontece. Así que la ira de Dios cae sobre Cristo y el velo del templo se rasga a la mitad. Quiere decir, dice, que ahora por medio de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y la vida de Cristo tenemos acceso
a la presencia de Dios. Así que, ¿pecamos? Sí. A causa de Adán y Eva pecamos. Ahora, viene el regalo, viene ese don, viene esa salvación, dice que solamente la da Cristo. ¿Cómo yo puedo acercarme al Padre? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Por medio de Cristo. Y es Cristo, dice, cuando creemos en este mensaje, es Cristo que tira la muerte afuera y trae vida, porque Él es la vida. ¿Recuerdan que hablamos que que el pecado trae muerte espiritual? ¿Se acuerdan? ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. Así que Él tiene el poder para dar vida. Si Él murió y resucitó el tercer día, tiene poder para dar vida. ¿Quiénes son los que necesitan vida? Nosotros. Vida, Ulsa. Vida. Podemos caminar sobre esta tierra, podemos tener todo lo que queramos, todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida. ¿Qué les parece, Ulsa? Bien. Para cerrar, así que vimos, dice que Cristo murió en la cruz, pero dice la Biblia, si seguimos leyendo ahí, la resurrección. No vamos a leer todo porque no nos va a dar. La resurrección, quiero enfatizar ahí en Marcos 16:15, donde Jesús dice, después que Él resucita al tercer día, después que Él vence la muerte, dice Marcos 16:15, y les dijo, Jesús comisiona a los apóstoles, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y terminamos en Hebreos 1. Hebreos 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué les parece eso? Así que el Padre, Dios, nuestro Padre, por medio de Cristo, ¿qué hizo? El universo. ¿Creen? Amén. Yo también. Bien. El cual, el versículo 3 de Hebreos 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. ¿Creen? ¿Creen? Amén. Bueno, Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, carga con nuestros pecados, carga con todo lo que nosotros hicimos, hacemos y lo que vamos a hacer. ¿Dónde cargó Cristo? En la cruz. Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, ¿y qué nos dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo y no será condenado. Ya no hay más condenaciones. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. En Él, en Cristo Jesús.
Y ahora acá otra verdad absoluta, dice, que nos abre el entendimiento, dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Recuerdan que cuando Jesús expira, el velo se rasga a la mitad? Bueno, ahí tenemos acceso al Padre. ¿Creen eso? ¿Amén? Bueno, Ulises, hasta aquí. Para terminar con esto ya. Estudia para ser alguien en la vida. ¿Han escuchado esa frase? Estudia para ser alguien en la vida. ¿Y los que no estudian? ¿Y los que todos los días van y barren las calles, lo hacen de buena manera y no son alguien? Sé lo que quiere hacer. ¿Han escuchado esa frase? Sé lo que quiere hacer. ¿Han escuchado? Disfruta de la vida, eres muy joven para buscar de Dios. Disfruta de la vida. ¿Quién nos trajo vida? Cristo. Sin querer lo dice bien. Disfruta de la vida. Disfruto de Cristo. Disfruta de la vida, eres muy joven para buscar de Dios. Ulises, está en nosotros de esos pensamientos volados, fuera, perdón. Yo soy creación de Dios. Punto 1, soy creación de Dios. Punto 2, desobedecí, sí. Punto 3, el pecado me lleva a la muerte espiritual. Punto 4, pero por medio de Cristo, si lo acepto y lo recibo y lo atesoro y comienzo a caminar con Él, soy acepto, soy recibido, soy amado. El Padre Celestial ya me trata como un hijo, una hija. ¿Ustedes quieren eso? Que el Padre Celestial los trate como un hijo o una hija. ¿Quieren eso? Yo también. Bien, hasta ahí. Quería compartirle esa frase porque son muy comunes, que quieren muchas veces movernos de lo que Dios dice de nosotros. Acá lo que nos tiene que importar es lo que Dios dice de mí, lo que Dios piensa de mí. Soy perdonado por medio de Cristo, soy redimido por medio de Cristo, tengo vida por medio de Cristo. Por medio de Cristo, Ulises, recibimos todo. Así que está en nosotros y decir, sí, yo quiero, yo recibo esta verdad, quiero vivir esta verdad, porque fuera de Cristo, si Él es la vida, ¿qué vamos a estar buscando? Bien, bueno, lo dejamos por aquí. Me gustaría orar.